Entonces, pues generamos esta grabación para que la puedan consultar de manera posterior. ¿Listo? Muy buenas noches para todos. ¿Quién les habla? Ay, me muero. ¿Cómo así que esto se cerró? Esperen un momento, por favor. ¿Qué? Se me dañó la presentación. No, esto se mienta. Ya. Entonces, ¿quién les habla? Soy instructora Ana Milena Madrid Gallego. Yo soy administradora de empresas. Tengo una especialización y también una maestría en logística. La especialización es en gerencia de la cadena de abastecimiento y, perdón, gestión logística y la maestría en gerencia de la cadena de abastecimiento. Soy una instructora técnica de la ficha de ustedes. Acompaño a la instructora Astrid en el desarrollo del proceso de la formación. Cualquier duda o inquietud que tengan, que consideren que les puedo ayudar, con el mayor de los gustos. Me da a veces con pena contestarles de pronto como en el grupo porque pues no quiero que la instructora, pues es como maluco, ¿cierto? Ella es la administradora, ella es la instructora vocera, entonces es quien más los apoya. Yo les estaré aclarando dudas e inquietudes con respecto a las evidencias. ¿Qué más les comento? Recuerden que pertenecen al Centro de Comercio y Turismo. Yo siendo instructora virtual como por 9 años. También estaba en la presencialidad, en complementaria y demás. Bueno, esto como para que me conozcan un poquito. Por favor, me confirman si me escuchan bien, si ven mi pantalla. Sí, señora. Sí, perfecto. Sí, profe. Listo. Le escuchamos súper bien. Ok, gracias. Hoy vamos a ver el tema de cadena de suministro. Hoy 15 de octubre, pues como les dije, ya está mi nombre. ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro eslabona a muchas compañías, iniciando con materias primas no procesadas y terminando con el suministro final utilizado por los productos terminados. No siempre cuando hablamos de cadena de suministro tienen que ser materias primas no procesadas. Es posible que la organización ANA, ¿cierto? La empresa ANA no compre, no adquiera materias primas no procesadas, sino un producto semiterminado que ella termina de procesar para sacar su producto o su servicio al mercado, ¿cierto? Entonces, pues no siempre tiene que ser materia prima no procesada. Me disculpan que voy escuchando que van ingresando, entonces para aceptar. Bueno, ¿quiénes lo conforman? Lo conforman todos los proveedores de bienes y servicios que intervienen en la organización, ¿sí? Y todos los clientes eslabonados por la demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que los intercambios de materiales e informáticos en el proceso logístico. Entonces, en la cadena de suministro intervienen todos pues no digamos las personas, sino como los entes, las partes que ayudan a que ese proceso logístico se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, tenemos a los que nos suministran, a los proveedores de bienes y servicios o de materias primas o de productos semiterminados. Tenemos a los que también nos prestan un servicio, por ejemplo, de internet, ay, se me fue la palabra, como de mecánica, pero no es mecánica, de mantenimiento, ¿sí? Todos estos servicios que nos prestan, pero que son indispensables para el proceso de producción, también hacen parte de la cadena de suministro. ¿Listo? Esto internamente conecta a toda la organización, pero en especial a las funciones comerciales de suministros de insumos para la producción, las productivas y de almacenaje y distribución de productos terminados. ¿Por qué principalmente estas? Porque entonces las funciones comerciales es donde se determina cuántos productos voy a vender, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser un dato exacto, generalmente es un dato estimado. Eso se llama proyección de la demanda, ¿sí? Entonces, cuando yo debo proyectar
cuántas unidades voy a vender, cuánto me va a pedir el mercado para asimismo yo producir esas cantidades, garantizando que no le voy a decir al cliente que no tengo, que se me vayan a generar faltantes, pero también garantizando que no voy a producir una cantidad exagerada de productos o que voy a estimar que, mejor dicho, voy a estar al tope con mis servicios y provea todo lo que necesito para prestar ese servicio, pero realmente no va a ser así. ¿En qué me fijo para poder proyectar esa demanda? Pues acá como abuelo de pájaro, porque eso es un tema mucho más amplio que van a ver más adelante. Puede ser en la trazabilidad de los datos, cuántos he estado vendiendo anteriormente, puede ser un promedio de las ventas de los meses, de 6 meses, de un año, de varios años, ¿sí? Si mi producto es estacionario, entonces, o quiero decir, como por temporadas, entonces en esas temporadas fuertes, ¿cuánto han sido las ventas? Para así mismo yo proyectar mi demanda. Tenemos acá un ejemplo de lo que es la cadena de suministro. Como veíamos en la teoría, agrupa los proveedores de primer nivel, que son como materias primas no procesadas, ¿cierto? Pueden ser proveedores de segundo nivel, algunos productos o unas materias primas semiprocesadas. Y cuando hablamos en esta parte de los tres proveedores, que los vemos como en una naranjita, pueden ser ya productos semiterminados que ese fabricante requiere para poder iniciar con su proceso de producción, de fabricación, que lo distribuye a través de esos tres distribuidores que vemos en verde y azul, que van finalmente a un detallista y a un cliente final. Pudiera ser que no esté con el detallista, que el distribuidor pase al cliente final, ¿sí? También es posible, no siempre la cadena de suministro se tiene que dar de esta manera, solamente pues como para que tengamos un ejemplo, pero muchas veces el fabricante va directo al cliente final, ¿listo? ¿Qué ha impulsado el desarrollo de la cadena de suministro? El rápido desarrollo de los flujos de información. La información, o sea, la información siempre ha existido, ¿cierto? Pero el flujo ha cambiado muchísimo. Entonces ahora tenemos la tecnología que nos apoya muchísimo en ese flujo de información. Ya anteriormente llegaba una caja, no, llegaban muchas cajas de mercancía y había que ingresar todo manualmente, había que revisar las facturas, había que contar el producto, había que, o sea, todo era muy, muy, muy manual. Hoy en día yo simplemente paso un lector sobre un código o sobre un código de barras y eso me arroja toda la información al sistema, quién es el proveedor, cuál es el número del lote, cuál es el número de la factura, cuál es el valor de la mercancía, cuál es la fecha de vencimiento, si tiene, o sea, absolutamente toda la información me la arroja directo, me la basea al sistema de información. De una vez se me actualiza el inventario, cuántas unidades entraron, mientras que anteriormente había que hacerlo muy manual. Entonces, eso también ha impulsado mucho el desarrollo de la cadena logística. La aparición del comercio electrónico, eso sí que ha sido el boom. Cuando yo estaba estudiando mi pregrado, me acuerdo mucho que mi profesor de economía nos hablaba de la globalización y él nos metía la globalización y la globalización como para que asumiéramos que esa situación estaba sucediendo. O sea, se habían derrumbado muchas barreras que no o sea, que finalmente no existían porque eran como imaginarias, así nos lo hacía ver. Aún recuerdo cómo nos lo explicaba. Y entonces nos decía, la globalización, porque ahorita ya todos los mercados podemos vender en otros países, podemos traer productos de otros países. Eso parece un tema muy viejo, sí, pero realmente han, han, los gobiernos digamos que han hecho un trabajo importante ayudando a los países a acabar con todas esas barreras comerciales que evitaban que se pudiera hacer la importación y la exportación de los productos. Y eso pues ha
impulsado muchísimo al Producto Interno Bruto de cada uno de los países y ayudado pues a su desarrollo. La exigencia de los clientes, eso también ha impulsado el desarrollo de la cadena logística, porque cada vez los clientes somos más exigentes con respecto a la calidad, con los cumplimientos de entrega, con el valor agregado, ¿cierto? Entonces, las empresas han tenido que fortalecer muchísimo esa parte, porque si no la competencia se los lleva, porque el que cumpla con todo eso se lleva los clientes, ¿cierto? Entonces también han tenido que competir muchísimo con esas exigencias de los clientes para lograr mantener esa relación con ellos. La internacionalización de la economía y la desregulación de los capitales. Entonces, pues volvemos como al tema de la globalización, de los mercados internacionales, de la importación y la exportación de productos. La consecución de alianzas que permitan hacer más eficientes los procesos. En la logística se han dado cuenta que la alianza, así sea con la competencia, solo lleva a cosas positivas, ¿cierto? Entonces, cuando yo me hago una alianza con la competencia para comprar grandes cantidades de producto, obtengo un mejor precio y ganamos ambas partes, ¿sí? Porque obtenemos unos productos o unas materias primas a un precio económico con unos volúmenes acordes a lo que cada empresa tiene la capacidad de comprar y tiene la capacidad de almacenar, ¿cierto? Mientras que si yo lo hago solo, no hago ningún tipo de alianzas, es posible que ni logre un buen precio, porque por cantidades no me lo van a dar, ni tampoco se justifica que yo haga todo ese esfuerzo económico invirtiendo una cantidad de dinero en demasiada mercancía que no tengo ni dónde almacenar. O que me va a incrementar los costos porque entonces tengo que ampliar mi bodega o rentar otra para poder almacenar eso. Entonces, no tiene sentido. Otra forma de alianza puede ser en las ventas, lograr una negociación de muchas cantidades que no estoy en capacidad de producir, pero que sé que otra persona tiene unos buenos procesos de calidad, de producción con calidad, y me puedo aliar con esa competencia para que logremos una negociación para ambas partes. Todo está en sacarle provecho a las cosas. Las alianzas se hacen para sacarle provecho a esas oportunidades que se presentan en el mercado. ¿Qué objetivos estratégicos tiene la cadena de abastecimiento? El mejoramiento significativo de la productividad del sistema logístico operacional. Entonces, se busca que ese sistema logístico tenga unos mejoramientos, o sea, siempre que hablamos de cadena logística y de organizarla y de ordenarla y de ordenar los eslabones y demás, lo que se busca es el mejoramiento. El incremento de los niveles de servicio a los clientes al estar organizada, al llevar el proceso, digamos, ordenado, con tiempos y demás, eso se ve reflejado en el servicio a los clientes. La implementación de acciones que conlleven a una mejor administración de las operaciones, pues también podemos administrar de una manera más armónica al tener la información más organizada, al tener una información verídica, en tiempo real, ¿sí? Lograr un desarrollo de relaciones duraderas de beneficio entre los proveedores y clientes claves de la cadena de suministro. Cuando hablamos de alianzas, que las veíamos ahorita, no solamente tienen que ser con la competencia, ¿cierto? Yo también puedo hacer alianzas con los proveedores. Y es tan importante que ese proveedor los conozca también, que sepa cuáles son realmente sus necesidades, cuáles son sus capacidades y demás, porque esto permite que ese proveedor también aporte ese granito de arena a su proceso para que usted la logre. Si usted la logra, ese proveedor también la logra, ¿sí? Entonces es como una alianza entre ellos y se estrechan tanto las relaciones que a veces manejan el mismo sistema de información, ellos pueden conocer cuál es su costo de producción, demás, porque buscan la forma de ayudarla, ¿sí? De ayudarle. Y con los clientes, pues es clave también esta alianza porque lo que buscamos es mantener una relación de confianza y que ese cliente se mantenga en el tiempo, porque pues si no vendo, no existo, ¿cierto? Diferencia entre la cadena de suministro y la logística.
El Council of Supply Chain Management, que es como el consejo de administración de la logística, afirma que la logística implica en planeamiento y control de todas las actividades relacionadas con el suministro, fabricación y distribución de los bienes y servicios de una empresa. Ojo, planeamiento y control. Es como esa parte administrativa, ¿sí? La cadena de suministros es la que eslabona a todas las compañías, proveedores de bienes y servicios y clientes, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos terminados. Es decir, la cadena de suministro es como la parte gráfica y la parte logística es como la parte administrativa. La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, implementa y controla eficiente y efectivamente el flujo y el almacenamiento de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer las necesidades del cliente. La cadena de suministro conlleva aspectos estratégicos, mientras que la logística conlleva aspectos operacionales. Acá tenemos unas diferencias entre la cadena de suministro y la logística. En cuanto a la definición de gestión de la cadena de suministro, se trata del proceso global de suministro de un producto, hace referencia a la colaboración entre fabricantes, proveedores, distribuidores, socios comerciales y consumidores. Abarca todos los stakeholders de la organización, ¿sí? Los stakeholders son como, bueno, se definen así, son como todas las personas que intervienen en el proceso y que están como aliados a la organización. La gestión logística es un apartado de la cadena de suministro y abarca la gestión del almacén y los flujos de aporte internos y externos desde el aprovisionamiento hasta la entrega final. Entonces vemos ahí nuevamente muy marcada esa parte administrativa de gestión y demás cuando hablamos de gestión logística. Los objetivos de la cadena de suministro, conseguir la máxima competitividad en el mercado y optimizar los beneficios. Y en la gestión logística, lograr la satisfacción del cliente por medio de una perfecta gestión del pedido. Empresas involucradas, generalmente son varias organizaciones las que participan en una misma cadena de suministro. Puede ser gestionada íntegramente desde la misma empresa. Relación entre ambas. La cadena de suministro hace referencia al ecosistema completo, es decir, al conjunto de procesos que resultan de un producto. Y en la logística ocupa una parcela de operaciones que forma parte de la cadena de suministro, porque hablamos solamente de la parte administrativa. Áreas empresariales implicadas. Incluye más áreas como desarrollo de productos, control de calidad, servicio al cliente, actividades logísticas, entre otras. Y en gestión logística principalmente almacenamiento, transporte y gestión del stock. Por acá me sonó, pero no sé por qué. Listo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Señora. Bueno. Profe, yo tengo una inquietud desde el primer cuadrito que usted nos compartió de los proveedores de primer plano y segundo plano. Acá. Pregunta, en una avícola, digamos que, ¿cuáles serían los proveedores de primer plano? ¿Sería el alimento que, pues, para los pollitos, o ese sería como un primer plano? ¿Y el segundo plano qué sería? ¿Ya el pollo para la planta de beneficio? Bueno, lo que pasa es que no conozco el sector avícola en profundidad, pero en materia prima, ¿cuál sería tu materia prima de ese producto final? ¿El pollito pequeño o el embrión o el huevo que ustedes terminan de El pollo en incubar? pie. El pollo en pie como tal, porque va para planta de beneficio para ser procesado y quede como Entonces, pollo. esa es una materia prima, ¿sí? Ok. Digamos, porque pues ya viene listo y ustedes acaban de hacer su proceso de producción, que sería pues el engorde y todo lo demás. Otros productos que pueden venir, se pueden considerar terminados porque ustedes no le hacen ningún tipo de cambio, de alteración a su proceso, puede ser el cuido, porque lo compran y asimismo lo utilizan en su proceso de producción, ¿cierto? Es que todo es muy, o sea, todo es muy, ¿cómo le digo yo? Como muy recursivo, porque pues obviamente hay una incubadora, hay una granjera,
Obviamente el mismo alimento de estas aves es de ellos mismos, porque también el concentrado viene de la sangre, de las plumas. O sea, todo mismo, o sea, el Hacen mismo todo el negocio proceso. se alimenta, sí. Claro que no, en todas las avícolas es igual, ¿cierto? Es súper interesante el proceso que describes. Pues sí, ya sería como el pollito y lo otro haría parte, digamos, de algún eslabón de la avícola como tal, al generar esa cadena de suministro. Porque solamente la parte productiva, pues obviamente desde la iniciación hasta la final de la etapa productiva siempre se requiere de proveedores, obviamente diferentes, pero en toda esa cadena siempre hay proveedores a todo momento. Sí, pero los proveedores siempre se van a ubicar, digamos, como al principio, ¿cierto? Así es. Ok. Ok, Aclarada tu inquietud, ¿sí? sí, gracias. Bueno, entonces vamos con planeación estratégica de la logística. En cualquier actividad empresarial hay planeación estratégica. La logística no es una parte de eso. Ahora veíamos que la logística era planear, administrar y controlar. Por lo tanto, involucra la planeación estratégica, ¿sí? Planeación táctica y planeación operativa. Cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, debemos pensar en una pirámide, ¿sí? En la parte estratégica está en la cúpula de la pirámide. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estrategia es como la parte superior de la organización que diseña unas estrategias para que cumplamos con esos objetivos y con esas metas que nos hemos planteado, ¿sí? Luego tenemos una planeación táctica que se puede ubicar como en la parte media porque digamos que los superiores nos dicen qué es lo que vamos a hacer y en la parte táctica se desarrolla cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, cada una de las áreas, digamos, cada uno de ese jefe de operaciones, de ese jefe de producción, de ese jefe financiero, de ese jefe de las diferentes áreas o departamentos de la organización, va a determinar cómo esa área va a lograr a cumplir con esa estrategia organizacional o cómo va a aportar para esa estrategia organizacional. Y a su vez, cuando hablamos de esa planeación operativa, como lo dice la palabra operativa, operario, es como el nivel que le sigue a esa parte de esos jefes de área, ¿cierto? De ahí para abajo, ¿cómo lo vamos a desarrollar como tal? Entonces, es como el desarrollo, perdón, de cómo dijo ese jefe del área que lo vamos a hacer. Entonces, esa parte operativa es como las hormiguitas, la que lo hace. ¿Listo? ¿Me hago entender con ese ejemplo y con esa explicación? Señora. Okay. Bueno, entonces tenemos la cadena logística y sus niveles estratégicos, tenemos los proveedores que hacen es para el abastecimiento, hacemos las compras, se hacen las ventas, la parte de finanzas, inventario de materia prima, tenemos también el área de planeación con producción, inventario de materia prima, producción, compras y ventas, y la parte logística que tiene que ver también con la distribución, ventas, inventario de materia prima, transporte para llegar finalmente a los clientes. Entonces vemos como siempre los proveedores están al inicio de la cadena de abastecimiento y los clientes suelen estar al final. ¿Quiénes conforman la cadena? Entonces, como lo veíamos ahora, los proveedores, el transporte, la empresa, los clientes y la información. Los proveedores o fabricantes de ciertos productos, ¿cierto? El transporte que lleva la mercancía a los diferentes centros de distribución. De los centros de distribución nuevamente tenemos un transporte que distribuye al comprador o a ese consumidor final, ¿sí? Abajo tenemos otra gráfica que nos muestra el aprovisionamiento que se da con los proveedores, llegamos a la empresa de fabricación, luego vamos al almacén para realizar una distribución y llegar al cliente final. Dentro de esta cadena se da la información basada en previsiones y la
información basada en la demanda. Entonces, la información basada en previsiones, pues como les hablaba ahorita, de la proyección de la demanda, de considerar cuántas unidades debo producir. Y la información basada en la demanda también alimenta a la organización cuántas unidades realmente se han vendido, qué ha dicho los clientes, cuál ha sido la retroalimentación y demás, para mirar qué se debe ajustar en el proceso de producción. Acá tenemos la cadena como un todo, el Supply Chain Management. Entonces tenemos cuando fue creada, desde 1980, logística de proceso continuo e innovación, 1990, 2000 ha sido como el pico más alto, de ahí en adelante se ha venido desarrollando full, evolución competitiva de la logística, tenemos la logística integral, la exigencia máxima, globalización, calidad y costos ya no son suficientes. Hay que adaptarnos a un entorno muy competitivo. Entonces esto pues como que abarca varias información del proceso como tal, pero vamos a continuarlo explicando por acá. Procesos de negocios de la cadena de suministro, entonces la relación con los clientes es uno de los procesos del negocio, servicio al cliente también, análisis y gestión de la demanda. ¿Qué es ese de análisis y gestión de la demanda? Analizar cuántas van a ser mis unidades demandadas o mis servicios demandados para poder realizar una gestión acorde que yo pueda cumplir con esas unidades en el mercado. Análisis y gestión de los pedidos, de la misma manera gestionar los pedidos, verificar que lleguen, que estén en buena calidad y demás. Administración de la producción, pues que el proceso de producción se lleve a cabo, que no se presenten cuellos de botella, que no hayan faltantes, que no se me vaya a parar la producción, que las máquinas estén funcionando adecuadamente y demás. Relación con los proveedores, como les indicaba, es muy importante realizar una buena relación con los proveedores para garantizar la gestión que ellos vayan a realizar y que le aportan al proceso. Desarrollo de productos y comercialización. En el desarrollo de productos también podemos involucrar la investigación de productos cuando empezamos a investigar o qué está pidiendo el mercado o cómo podemos mejorar nuestro producto para ofrecer algo mucho más amplio o para mejorar nuestro producto como tal. Y devoluciones y reciclaje, que tiene que ver con la logística inversa. La devolución puede ser, y ese reciclaje puede ser de empaques, de materiales, y se busca para economizar, para disminuir los costos y también para generar un impacto positivo en el medio ambiente al yo reutilizar cajas, canastas, envases y demás. ¿Listo? En lo posible. Fases de decisión. Tenemos estrategia de diseño, debe estar fundamentada en la estrategia empresarial y es a largo plazo. Cuando hablamos de estrategia de diseño, se decide cómo estructurar la cadena, su configuración push o pull, asignación de recursos, procesos, propia o subcontratada, capacidad de producción o de servicios, centros de distribución, equipos, TICs, o sea, entran a jugar todos los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de diseñar esa cadena de suministro y poder determinar cuál es la más indicada para la organización. Planificación, se planifica a mediano plazo, se toman decisiones de definición de restricciones, definición de riesgos e incertidumbre, pronósticos de demanda, inventarios, ERP, sistemas de información, centros de despacho y demás. Entonces, allí es importante, vemos en la gráfica el plan, proyectar la demanda, planificar la producción, diseño de estrategia de abastecimiento, planificar inventarios, planificar la distribución, cómo se debe hacer, dónde debe estar ubicado el centro de distribución y demás. Entonces, en el aprovisionamiento selección de proveedores, gestión de proveedores, compras. Cuando nosotros hablamos de la gestión y selección de proveedores, tenemos que tener en cuenta cuáles son los aspectos importantes para nosotros, de un proveedor. No solamente es el precio, no solamente es la calidad,
es ese valor agregado, es esa relación con el proveedor, esa capacidad que tiene para manejar las herramientas ofimáticas, cómo podemos involucrar la tecnología a nuestro proceso de aprovisionamiento, cuál es la ubicación de ese proveedor, en cuánto tiempo me entrega mercancía, cuál es la capacidad de pago que me brinda, o sea, son muchos aspectos, no es solamente tomar el primer proveedor que me encuentro en el mercado, sino que es analizar muchos aspectos porque buscamos generar una relación con ese proveedor. Entonces realmente tenemos que analizarlo muy bien. Es como cuando vas a conseguir una pareja que analizas muchos aspectos, no solamente esa parte física que atrae, ¿cierto? Y que es importante que a mí me guste, como me guste, como sea esa parte física que a mis ojos atrae, pero también es importante ver cómo es como persona, ver cuál es la relación que maneja con los demás, ver cuáles son los valores que tiene inculcados, ver su comportamiento, ver, o sea, absolutamente todo. Así mismo se analiza con el proveedor, ¿sí? Porque busco tener una relación a largo plazo con ese proveedor. Recepción y depósito, pago al proveedor. En cuanto a la producción, programación de la planta, liberación de materiales, control de calidad, mantenimiento de equipos e instalaciones, cambios en la ingeniería si es necesario en el proceso de producción. Y en cuanto a la distribución, gestión de las órdenes de los clientes, gestión de almacenes, gestión de transporte, cobranza, procesamiento de los retornos, analizar si es mejor tercerizar el servicio del transporte de la distribución o si lo hago yo mismo, hablando de los galpones, pues de esta parte avícola. Cuando hice la especialización, estudiaba con un muchacho, con el jefe de almacén de Ibagué, de Avicol, y él me contaba, él nos contaba en una clase a todos, que la empresa no ha podido tercerizar el, 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 el servicio de distribución, porque ellos, Avicol, no solamente vende concentrados, sino que también vende los pollitos pues vivos, los embriones, y que en el medio no han podido conseguir, digamos, un medio de transporte o una empresa de transporte que les garantice las características que se requieren para que esos embriones lleguen vivos a los clientes, ¿sí? Entonces, que no ha podido realizar esa tercerización y realmente vemos como muchas organizaciones han tercerizado esa parte del transporte porque no es su fuerte, no es su principal actividad. Entonces, espérenme un momento. Por favor. Entonces, como no es su fuerte, pues no son los más expertos en esa parte y a veces es muy costoso y demás. Pero vemos como también a veces las condiciones del mercado nos impiden hacerlo, ¿sí? Entonces ahí como por compartirles esa experiencia. Fases de decisión, operación horizontes de tiempo cortos, se toman decisiones de pedidos individuales, despachos, niveles de inventario, incertidumbre, restricciones de operaciones y MRP, que son los sistemas de información que se pueden llevar que se pueden utilizar. Estrategia de la cadena de suministro. Define el conjunto de necesidades del cliente que pretende satisfacer con sus productos y servicios. Hay que conocer la cadena de valor para que haya ajustes. Se requiere que la estrategia competitiva esté alineada con las estrategias de la cadena de suministro. Esa cadena de valor es como ese plus que yo le doy a mi proceso de producción, como lo dice, como a mi cadena de valor, ¿cierto? Entonces, toda esa cadena de abastecimiento, todo ese proceso que yo llevo a cabo, ¿qué valor tiene? O sea, ¿qué aspectos diferenciadores hay con la competencia que le pueden dar ese plus a mi organización? Ejemplo, resulta que, por ejemplo, yo tengo un hotel, ¿cierto? Y mi hotel está ubicado cerca de la plaza.
puede que haya otra competencia del hotel que presta los servicios, que tienen súper bien organizado todo el proceso logístico, de suministros, de bienes, de todo, de servicios, de todo lo que involucra para prestar ese servicio de hotelería. Pero ¿cuál es mi valor? Que ellos no me pueden copiar esa ubicación estratégica que yo tengo. Entonces, como para hacerles pues un ejemplo con esa. Importancia de la cadena de suministros. Aumentan las líneas de producción. Entonces, esto incrementa la competitividad y mejora la rentabilidad de las empresas para acometer el reto de la globalización. Otro, la eficiencia en producción para alcanzar niveles altos. Cuando nosotros organizamos bien la cadena de suministros y llevamos a cabo el proceso logístico dentro de la organización, entonces todo fluye de una manera extraordinaria y se da la calidad, se brinda, digamos, como esa eficiencia en la producción de niveles tan altos que se ve reflejado, digamos, en comparación con la competencia en el mercado. La cadena de distribución debe contener cada vez menos inventarios. Es muy difícil llegar a unos niveles como tan precisos del inventario, pero no es imposible. Entonces, eso requiere de tiempo y eso requiere de que sean muy juiciosos las personas que manejan, digamos, como los inventarios, y de que hagan una proyección de acuerdo a esos históricos y a toda esa información que se ha manejado a través del tiempo para llegar a unos niveles óptimos. ¿Por qué se buscan esos niveles de la materia prima o de esos inventarios, digamos, pues no en ceros, pero sí en unas cantidades que sean como tan justas o tan ajustadas más bien a esos requerimientos de la organización? Porque es que los inventarios puede ser por donde se me va la plata. Si yo lleno una bodega de materia prima, de producto semiterminado, de producto terminado aún así, ya producido, pero yo que me gano con una cantidad de mercancía ahí que no se mueve, que no tiene una rotación adecuada, pero que me vale toda la plata del mundo. Y es una plata quieta por cierto periodo de tiempo. Puedo tener menos unidades, garantizar ventas al cliente, pero sin necesidad de invertir tanto. Entonces, es por eso pues que se habla de menos inventario. Desarrollo de sistema de información TIC es súper importante y súper indispensable que yo empiece a incorporar las TIC en mi proceso. No necesito comprar el software más costoso del mundo, el que maneje todas las áreas de la empresa, el que puedo empezar hasta con una tabla de Excel bien organizada o una Access, en fin, pero que me puedan ayudar y que me puedan aportar a mi proceso de producción, a manejar a la información de una manera más armónica, más adecuada. Responsabilidades en la cadena de suministro. Entonces, en la responsabilidades en la empresa en función a la operación logística. Seguimiento de indicadores para implantar las líneas de mejora. Lo que no se controla no funciona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores logísticos, son indicadores que se aplican a todo el proceso de la cadena de abastecimiento y que me permiten analizar cómo estoy realizando el proceso, qué ajustes debería hacer. Después de una aplicación de indicadores, generalmente salen unos planes de mejora o unos hallazgos que me permiten mejorar mi proceso. Mejora del valor global ofertado al cliente, porque siempre que nosotros controlamos, entonces vamos a mejorar ese valor global que se traduce en calidad, en tiempos de entrega, en un producto en excelentes condiciones y demás cuando el cliente lo reciba. Integración de los sistemas de información, satisfacción del cliente y calidad del servicio. Esa integración de los sistemas de información, volvemos a la información basada, apoyada en las TIC, que me permite tener información en tiempo real de las unidades, de cuánto tengo, de quién me compró, de quién es mi proveedor, de cuánto llega el pedido, todo lo demás.
Asegura que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito. Realmente eso es lo que se busca. Abrieron el micrófono, por favor, verifiquen. Eso es lo que se busca con el proceso logístico. Que tengamos los... Espérenme, por favor, yo apago el micrófono. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, eso es lo que se busca con la parte logística, que sean los menores costos posibles, pero que lleguemos con ese producto o ese servicio en las mejores condiciones en el tiempo en que el cliente lo necesita. Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere el cliente final, como se los acabo de decir, y convertir la logística en una ventaja competitiva ante los rivales. Eso es lo que deben buscar todas las organizaciones. Que la logística los lleve a tener una ventaja competitiva. Y no solamente hablamos de logística en una empresa de producción, la logística es transversal a todo. Es una empresa de servicios, es un restaurante, es un hospital, una clínica, un spa, todo maneja logística, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, quiénes fueron los pioneros en logística, el ejército y demás, o sea, la logística se maneja en todo, en la educación, en todo hay logística. Por eso los perfiles de la logística son como tan demandados en el mercado. Entonces ustedes realmente salen y eso, mejor dicho, más demoran en salir que en las empresas tomarlos para la etapa práctica y demás, porque los requieren muchísimo. Clasificación de los subprocesos de la cadena de abastecimiento. Entonces, acá vemos el ciclo, determinar las necesidades. Lo que se busca es identificar cuáles son esas cantidades que se requieren. Vamos con el punto 2, determinar la fuente de adquisición, es decir, seleccionar el proveedor. El 4, gestión de pedido y orden de compra. Cuando gestionamos, entonces, cuando nos llegan, cómo nos llegan, cuáles fueron las condiciones en que llegaron, revisamos la mercancía, la almacenamos, la organizamos, hacemos esa supervisión del pedido como tal, entrada de mercaderías y gestión del stock, el ingreso, pues, al sistema, la organización física de esa mercancía, control de facturas y gestión de pagos. Eso tiene que ver con la logística de aprovisionamiento. Cuando hablamos de la decisión, entonces selección de proveedores, que tengan una entrega oportuna, que tengan un excelente servicio, el mejor precio, garantía de devolución y la calidad de los productos, entre otras, ¿no? La compra, entonces la preparación de la negociación, se recoge la información, fijación de objetivos, identificación de las oportunidades, el desarrollo de la negociación, cómo se da, concreción del resultado, que sería el firme y cierre del contrato de compra. En cuanto a poscompra, tenemos los pedidos, inventario, recepción para almacenaje, consolidación y desconsolidación, el cross-docking y despacho de la mercancía como tal. En cuanto a logística de producción, tiene que ver pues con el control de los productos, el mantenimiento de materiales requeridos en MRP, control o taller, recepción, almacenamiento y transporte. Todo esto va a la producción. Entonces, en la logística de producción, lo que buscamos es que las piezas estén que sean de calidad, que sean acordes a lo que se requiere, que la materia prima pues también tenga esos estándares de calidad para garantizar el producto, que no se vayan a presentar cuellos de botella, que no vayan a haber fallas en las maquinarias, que se hagan los respectivos inspecciones y también mantenimientos para evitar alguna falla como tal. En cuanto a la logística de distribución, pues buscamos llegar a ese cliente final o a ese vendedor final en el menor tiempo posible, al menor costo y con los productos en excelente calidad. Entonces, lo que se miran son las órdenes, inventario proveedor, inventario en tránsito, industria o distribuidor, entonces la materia prima, o sea, tiene que ver tanto con la distribución de la materia prima como del producto terminado como tal. Y estas serían las evidencias a cargo.
Voy a explicarlas y al final hacemos las dudas e inquietudes. Bueno, una de ellas es el mapa del proceso logístico y la otra es el informe de conceptos de la cadena de suministro. Cuando hablamos del mapa del proceso logístico, entonces esta es la figurita que ustedes encuentran allá en plataforma. Dan clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. ¿Qué es el instrumento de evaluación? Es un documento en PDF que ustedes encuentran con un encabezado pues, de información, de resultado de aprendizaje y demás, pero cuando ustedes van a la lista de variables de verificación, encuentran un cuadrito así, que prácticamente les dice cuáles son los ítems que deben cumplir con esa evidencia y cuáles van a ser los puntos por cada uno de esos ítems. Si ustedes suman esto, les da 100, 30, 50, 70, 90, 100. Entonces, si Ana cumple con estos 5 ítems, su puntaje va a ser 100. Si Ana cumple con 3 ítems, su puntaje es 70. Alcanza a probar la evidencia. Si Ana cumple con los primeros 2, 50. Deficiente en la evidencia. Entonces, siempre nosotros los instructores evaluamos de acuerdo a esos instrumentos de evaluación. Por eso es importante que ustedes lo tomen como una herramienta para mirar cuáles son los ítems con los que deben cumplir en cada una de las evidencias, ¿sí? De esta manera ustedes se aseguran que cumplen con el 100% y que están desarrollando la evidencia de acuerdo a lo que están solicitando. Porque si yo me quedo con el título mapa del proceso logístico, puede ser un mapa mental o puede ser un mapa conceptual, ¿sí? Y entonces ustedes se imaginan lo que les alcanza a llegar a la mente, lo desarrollan así. Y después la instructora les dice, no, usted no cumple con la evidencia porque usted tenía que hacer esto, esto. ¿Y de dónde sacó eso? Del instrumento de evaluación. Entonces, para que de ahora en adelante siempre se fijen en ese instrumento de evaluación de cada una de las evidencias. Listo. Con eso ahorran tiempo porque no tienen que desarrollar una evidencia 2 veces, sino que van a la fija de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en cuanto al mapa del proceso logístico, dice, elaboró el del proceso logístico con los conceptos asociados a la cadena de suministros y su aplicación en la gestión logística. Vamos a elaborar un mapa conceptual del proceso logístico que incluya también los conceptos asociados a la cadena de suministros. Deben demostrar coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en los procesos y subprocesos, es decir, ese mapa conceptual debe estar muy bien organizado de acuerdo a los procesos y subprocesos de la cadena de abastecimiento y el proceso logístico. Representan en el mapa los procesos concernientes al manejo de la cadena de suministros, entonces tienen que tener en cuenta los procesos que hacen parte de la cadena de suministros que ya los vimos en esta presentación. Incluye los conceptos descritos en la guía y muestra investigación integrando la cadena de suministros, es decir, ustedes pues también consulten y mejoren todo. Y envía la evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje. ¿Alguna pregunta con respecto a esta evidencia? Ahora bien, chicos, otra aclaración que me parece importante. Ustedes a veces hacen unas cosas muy bonitas. Entonces, por ejemplo, hacen una presentación con toda esta información, pero no están cumpliendo con el mapa del proceso logístico. Le están pidiendo un mapa conceptual. Entonces, por lo tanto, va a perder puntos y no sé si le alcance a aprobar. O hacen un mapa mental, pero le están pidiendo, como le están hablando de conceptos, están pidiendo un mapa conceptual, ¿sí? O hacen una infografía, pero no están haciendo un mapa conceptual. Entonces, ajustense muy bien a lo que pide la evidencia para que tengan el mayor número de puntos. La otra evidencia es un informe de conceptos de la cadena de suministro. Este dibujito de acá es también la imagen que ustedes van a encontrar en la plataforma y ahí dar clic ahí van a encontrar este instrumento de evaluación. Entonces dice, identificó, o sea, van a hacer un informe. ¿En qué lo van a hacer? En Word. ¿En qué lo van a presentar? En formato PDF, una vez terminado, con una portadita bien bonita y demás. Identificó en una empresa los principales actores que intervienen en la cadena de suministro. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a tomar su empresa de proyecto formativo, es decir, van a seleccionar una empresa con la que ustedes trabajan
o un familiar trabaja, o conocen al dueño, o conocen a alguien que trabaja ahí y les puede brindar información. La idea es que esa empresa que ustedes seleccionen sea siempre una empresa con la que ustedes trabajen en todas las evidencias que le digan que lo hagan basado en una empresa, ¿listo? Porque no deben estar cambiando de empresa como de novia, mentiras, no, es un comentario. Entonces, siempre deben trabajar con la misma empresa como tal, ¿listo? Entonces, ustedes van a identificar en esa empresa los principales actores que intervienen en la cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son esos actores? ¿Sí? Ahorita, pues con el chico de la avícola nos decía, tenemos diferentes proveedores, entonces proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3. Describió la función o proceso logístico realizado por cada uno de los actores de la cadena de suministro. Entonces va a explicar el proveedor 1 qué es lo que hace, cuál es su proceso logístico realizado dentro de la cadena como un actor de la cadena, cuál es esa materia prima que suministra o cuál es ese producto terminado, cuál es ese actor de la distribución, qué hace, trae la materia prima o hay otro distribuidor B que lleva los pollitos, o sea, ¿sí? Como para hacerles un ejemplo. Detalló en la evidencia aspectos relacionados con la actividad de la empresa. Entonces van a hacer una pequeña descripción de qué se dedica la organización como tal, para ubicar a ese instructor que va a evaluar la evidencia de qué se trata la empresa y así poder comprender por qué tienen esos actores. ¿Listo? Indicó cuál es la importancia de cada uno de los actores de la cadena de suministro. Entonces va a decir por qué es importante cada uno de esos actores. Describió la relación entre la cadena de suministro y las necesidades del cliente, identificando las posibles falencias. Entonces, una vez teniendo toda esa información, van al punto 5. Describe la relación entre la cadena de suministro y las necesidades del cliente. Entonces, si tengo esta cadena de suministro, ¿cómo esta cadena de suministro le aporta a esas necesidades del cliente? Pero ¿qué falencias se pueden encontrar dentro de ese proceso? Puede ser que las haya o puede ser que ustedes estén adelantando, es decir, se podrían presentar estas falencias. ¿Listo? Indicó qué recursos implementaría para diagnosticar situaciones sujetas de mejora en la empresa. ¿Qué recursos utilizarían ustedes? Entonces, la utilización de indicadores, encuestas, ¿qué herramientas podrían utilizar ustedes para obtener información y poder realizar ajustes a la organización? Sustentó la evidencia de acuerdo con las indicaciones del instructor. No vamos a hacer una sustentación, solamente vamos a presentar el informe y enviar la evidencia a través de la plataforma. Ahora sí, chicos, dudas o inquietudes que tengan, me las hacen saber, por favor. Levantamos la manito. Adelante, Jerónimo. Profe, entonces eso sería como un ensayo, ¿o qué? No, el informe, tú vas cumpliendo con cada uno de los aspectos, porque cuando hablamos de un ensayo es como un tema abierto, como, ¿cierto? Pero aquí específicamente te están diciendo qué tienes que hacer. Entonces, casi que tú le pones este título, informe conceptos de la cadena de suministro, presentas la empresa, con qué nombre de la empresa, ubicación de la empresa, descripción de la empresa, y ahí sí arrancas. Identifica actores que intervienen en la cadena de suministro, punto 1. Entonces, los describes o los anuncias o dibujas la cadena de abastecimiento. Punto 2, describe la función o proceso logístico realizado. Entonces, como ya tienes los eslabones con cada uno de los principales actores, entonces colocas, por ejemplo, proveedor 1, proveedor 2, ¿cuál es esa función que realiza dentro del proceso logístico? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Ok, listo. Edgar, adelante. Esto, profe, ¿tiene alguna
Pues, o sea, ¿cuántas hojas o páginas debe tener No, como no tiene mínimo? límite de extensión, pero tampoco me vayan a hacer una tesis, o sea, sean muy básicos con la información, muy claros, muy puntuales. Aprovechen que tienen esa lista de chequeo para que no se pongan a hacer cosas que no son evaluables, ni tampoco que les falten cosas que se requieren y que van a ser evaluables y no las agreguen. ¿Listo? Ajustense a esa lista de chequeo con esos puntos. ¿Listo? Yo no soy muy de que el Espíritu Santo los ilumine y sean súper amplios. No, soy más de que vayan a lo básico, pero que les quede bien hechecito, bien completico. ¿Listo? Gregorio. Buenas noches, profesora. Digamos que en el segundo punto, en ese trabajo, yo estoy haciendo trabajo como para vender una empresa de logística, ¿cierto? Los factores que intervienen, tanto proveedores como suministros, como transportes, como, sí, digamos Pero algo así, espérame digamos, que me perdí. O sea, tú, una empresa, vas a vender una empresa de logística o vas a vender unos servicios logísticos. el servicio, exacto, qué pena, Okay. sí, sí. De Digamos distribución. que ese punto yo lo estoy haciendo y lo quiero mostrar con esa evidencia que voy a enviar. ¿De qué se trata? ¿Cierto? Es como de qué se trata o cómo se realiza ese proceso. Eso, de esos actores que intervienen, ¿qué es lo que ellos hacen para aportarle a tu proceso? ¿Listo? Perfecto. Como la descripción de lo que ellos hacen. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Chicos, cualquier cosa, igual yo también estoy ahí en el grupo del WhatsApp. Yo creo que aparezco con mi nombre, Ana Milena Madrid. Entonces, si necesitan como taguearme para preguntarme algo, de una, ¿listo? ¿La evidencia hasta qué fecha está? Ay, sí me corchaste. Creo que miremos acá en el cronograma si no se me ha cerrado. Ah, información general. 7 de noviembre. Sí, 7 de noviembre. O sea, de todas formas, es importante que ustedes tengan presente algo. La instructora vocera establece unas fechas, o establece no, propone unas fechas, pero realmente los enlaces de las evidencias están abiertos desde el inicio de la actividad de proyecto hasta la fecha final de la actividad de proyecto. ¿Para qué nosotros hacemos esas fechas o proponemos esas fechas? Como para ayudarle a los aprendices a organizarse con las evidencias y los tiempos, ¿sí? Porque como a veces es primera vez que estudian virtual y demás, entonces como para que vengan, no, pero eso es como para el 5 de diciembre. No, pero eso es como para el 5 de diciembre. Y miren, ya estamos a 15 de octubre. Entonces, es como organizándoles unos tiempos para que presenten esas evidencias. Sin embargo, si ustedes no alcanzan a presentarla de aquí al 5 o 7 de noviembre, que dijo el compañero que era la evidencia, después ustedes van a encontrar el enlace abierto, listo. Y la pueden subir después. Pero pueden consultar ahí en el cronograma que la instructora les ha compartido y que también se encuentra acá, miren, cronograma, fase de análisis, sino que ya me sacó la plataforma. ¿Alguna otra duda, inquietud? Gregorio ya, o tienen la manito levantada por otra pregunta. Bueno, chicos, si no hay más inquietudes, entonces, pues así quedamos. Mañana yo les comparto el resumen con el enlace de la grabación y también la presentación que les compartí el día de hoy para que la tengan y la puedan consultar. ¿Listo? Una feliz noche, cuídense mucho, muchas gracias por su asistencia. Mucho gusto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted, feliz noche. Me complace mucho acompañarlos en este proceso. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta mañana.